Amén. Bueno, estamos ahí en Romanos capítulo 6. El título del mensaje es La paga del pecado y el regalo de Dios. Hay una paga por el pecado, pero gracias a Dios también hay un regalo, hay un don, hay una dádiva. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Les estaba mencionando hace unos momentos la importancia de tener una seguridad y un entendimiento de lo que dice la Biblia, de saber que tenemos la vida eterna, pero también para poder compartir mejor a otra persona. El creyente debe estar siempre, constantemente, teniendo conciencia de que hay personas que no le conocen, que no conocen al Señor. Entonces tenemos que estar siempre listos y equipados para dar una respuesta o para ayudar a una persona. Y nosotros compartimos un plan en la Biblia. Le titulan algunos el plan romano, pero no nos limitamos a nada más a romanos, usamos bastantes escrituras y les compartimos algunos conceptos. El primer concepto es que todos somos pecadores. El segundo concepto es que hay una paga por el pecado, y eso es lo que vamos a enfocarnos el día de hoy. Hay una paga, pero gracias a Dios también Cristo pagó. Hay una dádiva, hay un regalo para aquel que cree en Él. Y bueno, las escrituras declaran la vida eterna, dice la Biblia. Y vamos a ver varias escrituras en esta noche. Si me acompaña Juan capítulo 5, versículo 39, deje ahí su marcador, estaremos regresando a Romanos 6, 23. Pero la Biblia habla bastante acerca de lo que es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué significa vida eterna? Bueno, en Romanos 5, 39 nos dice la Biblia, escudriñad, ¿qué cosa? Las escrituras. ¿Qué son las escrituras? La Biblia, la palabra de Dios, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia nos muestra que existe o que hay una vida eterna. Y no se limita nada más al libro de Juan o a ciertos libros escritos por los apóstoles. El Antiguo Testamento está lleno de la vida eterna. El Antiguo Testamento habla de resurrección también. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin seré levantado sobre el polvo. Isaías 26, 19 nos dice que sus cadáveres resucitarán. Daniel 12:2 nos dice que algunos van a ser resucitados o despertados para vida y algunos van a ser despertados para vergüenza y confusión perpetua. En Salmo 49:15 dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol o del sepulcro, porque Él me tomará consigo. Entonces vemos a través aún del Antiguo Testamento se declara lo que es la vida eterna, la resurrección de los muertos. Vaya conmigo a 2 Timoteo 3:15. Vimos ahí en Juan 5:39. Debemos escudriñar las escrituras porque ellas nos muestran la vida eterna. Pero en 2 Timoteo hay otra palabra, habla acerca de la salvación, que la salvación declaran la salvación. La Biblia declara la salvación. Y le digo esto porque la vida eterna es la salvación. Ahí en 2 Timoteo 3:15, estamos ahí. Dice así, y que desde la niñez has sabido las sagradas, ¿qué dice ahí otra vez? Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora mire, antes de continuar, le quiero decir una cosa, que la salvación del alma es por fe, no es por obras. No es por portarse bien, no es por ganarse el cielo. Una persona no puede ser suficiente buena para salvarse. La Biblia dice que es por la fe en Cristo Jesús. Pero ¿qué tal si me porto mal? Es por fe. ¿Qué tal si fallo? Es por fe. ¿Qué tal si yo resbalo? Es por fe. Siempre ha sido por fe, siempre va a ser por fe. No tiene nada que ver con usted. Pero ¿qué tal si yo cometo un pecado muy gravísimo? Es por fe. La Biblia dice que la gracia de Dios sobreabunda. Donde hay más pecado, la gracia sobreabunda. O sea que la sangre de Cristo limpia y lava todo. No quiero yo decir abogando que está bien que pequemos de ninguna manera, pero sí estoy diciendo que Cristo limpia todo el pecado. Él murió para para limpiarnos de nuestro pecado y resucitó para darnos esa vida eterna, y es por fe. Primera de Juan, capítulo 5, mire lo que dice la Biblia. Es el testimonio de la Biblia. Ahora, si usted ha salido a evangelizar y usted me ha escuchado a mí, usted sabe que usamos bastante escritura. Yo uso bastante escritura cuando comparto el evangelio con una persona y siempre le hago muchas preguntas de comprensión. Quiero asegurarme que la persona no solamente me está escuchando, pero está entendiendo. ¿Y cómo yo voy a saber si está entendiendo? Le pregunto, ¿usted reconoce que es pecador? Si usted acepta que es pecador, sí. Porque si no le pregunto, ¿sabe qué me ha pasado? A veces se me quedan mirando como algunos hermanos que están aquí pero no están poniendo atención.
Y estoy compartiendo. Entonces yo tengo que hacer la pregunta. ¿Estás conmigo? Sí. ¿Estás de acuerdo? ¿De qué? Y ayer estaba compartiendo con un muchacho que de pronto, de vez en cuando se me desviaba. Y tenía que volverlo yo a traer. Pon atención. ¿Estás de acuerdo? ¿Tú aceptas que eres pecador? Si mueres el día de hoy y no puedes ir al cielo, ¿a dónde irías? Y además se me quedaba mirando. No me quería dar la respuesta. ¿Quién quiere decir? ¿Quién quiere aceptar que va al infierno? ¿Alguien aquí merece ir al infierno? Yo creo que todos merecemos ir al infierno. Pero miren lo que dice la Biblia aquí, en 1 de Juan, capítulo 5, del 9 al 12. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Testimonio significa lo que Dios ha dicho. ¿Qué es lo que vale más para usted? ¿Lo que dice un hombre o lo que dice Dios? Lo que dice Dios. Lo que Dios nos dejó plasmado aquí en las Escrituras es más importante. Y este es el testimonio. Eso es lo que Dios dice. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. Que Dios nos ha dado, ¿qué cosa dice ahí? Vida eterna. ¿Y esta vida está en quién? En su Hijo. ¿Esta vida está en una iglesia? No. ¿Esta vida está en una religión? No. Esta vida está en su conducta, en su mérito. Esta vida está en que usted alcance por sus riquezas, ofrendas, limosnas. No. Esta vida está en quién? En su Hijo. Tampoco está en otro discípulo, otro apóstol ni en su madre. Está en su Hijo. Esta vida está en su Hijo. Dice el 12. El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es muy sencillo. Hay dos tipos de personas en este mundo. Los que tienen al Hijo y los que no tienen al Hijo. La pregunta que le hago, ¿usted tiene al Hijo? ¿Usted creyó en el Hijo? Entonces, ¿qué posee? Vida eterna. ¿A poco? ¿Por qué es bueno? ¿A poco se cree tan santo? ¿No es por eso usted que tiene vida eterna? Porque es lo primero que la persona a veces piensa cuando le vamos el Evangelio. Le preguntamos si usted muriera, ¿está seguro de ir al cielo? Y dice, no, nadie sabe, ni tú sabes, nos dice. Pero es que ya tiene una idea, ya tienen una idea, una prenoción cuando nos ven, porque piensan quizás que estamos predicando que nosotros nos hemos salvado solos. La semana pasada estaba con hermano Josué y la señora le dijo a Josué, hermano Josué, no, nadie, no, eso no es verdad. Es mentira que una persona diga que ya se salvó, ya es salva, ya está hecho, no se puede. Hermano Josué ignoró eso y simplemente continuó a darle el evangelio. Al final andaba, yo quiero invocar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la gente a veces no sabe lo que dice, no ha entendido, no ha visto el mensaje de la palabra de Dios. Hay personas que me han dicho a mí, yo no creo en la Biblia. No, fue escrita por hombres. Le digo, tiene razón. ¿Cuántos? No saben, dice, 40 hombres. ¿A poco? ¿Tantos? Sí, 40. En un lapso de 1600 años, pero fue por inspiración del Espíritu Santo. Fue escrita por hombres, tiene razón, pero el autor de la Biblia es Dios. No, yo no sé, cada quien la interpreta a su manera. Y le digo, ok, te puedo mostrar lo que dice la Biblia, nada más para que sepas, para que tú con tu lápiz puedas tú cruzar esa, poner una palomita que ya sabes lo que dice la Biblia. Bueno, pues a ver, déjame ver. Y al final, ellos creen. Le dije, no, que no creías en la Biblia, es que nadie me lo enseñó así. Yo no sabía que decía eso la Biblia, claro que no, la gente tiene idea del testimonio del hombre. Pero lo que vale es el testimonio de Dios, lo que Dios ha dicho de su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene vida eterna. Una persona me dice, usted puede perder su salvación. ¿Qué significa perder? ¿Perder significa que se me extravió? ¿O perder significa que Dios me la quitó? Si Dios me la quitó, ¿a base de qué? A base de mis obras. No hay ni una parte en las Escrituras que nos dice algo así. Ahí dice que es una promesa y un momento vamos a ver esa promesa. Pero ahí también declara que si no fue por obras, si la salvación nunca fue por obras, entonces no la puedo perder tampoco por mis malas obras. Y lo voy a mostrar en las Escrituras porque este pasaje es muy clave para comprender el contraste entre la paga del pecado y el regalo de Dios. Nadie merece la salvación, pero Dios por eso envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, a resucitar para darnos la vida eterna. Y vamos a ver ahí Juan, a Romanos capítulo 6. Y vamos a dividir este versículo en 3 secciones. En primer lugar, vemos la paga del pecado. La paga del pecado. Romanos 6:23 inicia con estas palabras. Porque la paga del pecado es muerte. La palabra paga, habla de obligación que uno debe pagar por un delito.
Cuando alguien roba o cuando alguien comete un crimen, dice, vas a pagar. ¿Qué significa eso? Mereces ser justiciado, mereces enfrentar la justicia. Vas a ver, me la vas a pagar. Alguien está en venganza y dice, me la vas a pagar. No necesariamente trata de finanza o dinero o algo monetario, sino está hablando de que es una obligación que se debe cumplir a causa de un delito. Y usamos el ejemplo de recibir una paga. Usted va a su trabajo. Si usted trabaja en una compañía, le pagan cada quincena. Y usted se puso de acuerdo por $15 por hora. Vas a trabajar 8 horas diarias. Y eso se suma a 80 horas por quincena. Te vamos a pagar las horas que tú trabajes. Y si un día usted se fue temprano al doctor, entonces no le van a pagar 40, pues 80, le van a pagar sus 75 horas. Le pagan lo que usted trabajó, lo que usted merece, ¿correcto? Y eso es lo que está explicando la Biblia aquí, que hay una paga, hay algo que se merece por el pecado. ¿Y qué es eso que se merece? Este pasaje es la muerte. Pero ¿qué es el pecado? Ayer le pregunté al varón qué es pecado y tiene muchos significados. Pero vamos a ver el significado en la Biblia, en 1 de Juan 3:4. 1 de Juan 3:4. La Biblia misma se define. Hay muchas partes en la Biblia donde usted dice, pues, ¿qué significa esta palabra? Y si simplemente sigue leyendo, va a encontrar la respuesta. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra Mesías? Mesías significa, en el Nuevo Testamento, Cristo. Entonces usted puede saber que la palabra Mesías significa Cristo, y en el Antiguo Testamento nos declara que Mesías significa el ungido. Entonces la Biblia misma nos explica lo que significa una cosa. En este caso, 1 de Juan 3:4 nos da una definición del pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es, ¿qué dice, hermanos ahí? Infracción de la ley. Entonces, ¿qué significa el pecado? Es la infracción de la ley. Algunos han dicho que es hacer algo que le desagrada a Dios. Tiene razón, pero ¿qué es lo que desagrada a Dios? Es cuando quebrantamos su ley. Y este pasaje entonces da una definición bien clara de lo que significa el pecado. Quebrantar la ley de Dios, transgredir, infringir. Significa que no cumplí con la ley de Dios, por lo tanto es pecado. Cuando usted dijo falso testimonio, usted pecó. Cuando usted no honró a sus padres, usted pecó. Cuando usted no amó a Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente, usted pecó. Cuando no le hizo bien al prójimo, pecó. Entonces la ley, el pecado siempre tiene que ver con la ley de Dios. Y la ley de Dios no se limita a 10 mandamientos, se extiende más allá a la ley que Dios le dio al pueblo de Israel también. No la ceremonial, pero sí la ley que habla de la moralidad, como amar a Dios sobre todas las cosas, se extiende a los mandamientos de Cristo. Vaya conmigo a Santiago 2:10. Entonces, ¿qué significa el pecado? Infracción de la ley, quebrantar la ley. Y si usted entonces quebrantó la ley, usted es un pecador, una pecadora. Santiago 2:10 dice así, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere ¿en cuántos puntos? En un punto se hace culpable de todos. Mire, esto yo se los he enseñado una y otra vez, la importancia que cuando usted falla en un punto, usted ya es culpable de cuántos, de todo. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona se va a salvar por guardar la ley? Si el quebrantar uno es suficiente, eres culpable de todos. Mire lo que dice Romanos 5:12. ¿De dónde viene el pecado? Porque somos pecadores. Usted como padre le enseña a sus hijos a hacer el bien, pero sus hijos hacen bien. ¿Verdad que no? Mi mamá, mi papá me miraban y los miraba desesperados. ¿Por qué no haces bien? Yo decía, no sé. Ahora que ya soy grande ya entiendo. Ya sé. ¿Por qué? Porque el pecado estaba en mí. En mí significa en mi carne. Nosotros tenemos lo que es esta carne, la Biblia llama que es algo corruptible, algo corrompido. Entonces nosotros tenemos tendencia de pecar, de hacer el mal. Yo era medio filósofo, niño ahí, yo me meditaba, mamá me mandaba a levantar mi cuarto, y yo me quedaba mirando y decía, ¿por qué es más fácil tirar que recoger? Y ahí me quedaba yo meditando, es más fácil hacer tiradera, no me costó nada hacer esto, ¿y cuánto me cuesta levantar? Y yo me preguntaba solo, ¿y por qué? Bien filósofo, ¿verdad? Pero me doy cuenta que es más fácil pecar que hacer el bien. ¿Qué piensa usted? Sí. ¿Por qué? Dice Romanos 5:12.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué dice ahí? Por cuanto todos pecaron. Nosotros heredamos en la carne la tendencia de pecar. Entonces, ¿quiénes somos pecadores? Dice ahí. Todos son pecadores. El pecado es infracción de la ley. Todos hemos quebrantado la ley de Dios. Y si fallamos en un punto, somos culpables de toda la ley, de todos los puntos de la ley. Y todos somos pecadores, entonces somos destituidos de la gloria de Dios, según Romanos 3:23. Romanos 3:23, mire lo que dice la Biblia aquí. Por cuanto, ¿quién pecó? Dice ahí. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Yo antes creía que gloria de Dios aquí se refería al cielo. Porque hablamos de la gloria, vamos a la gloria. Y se dice la Biblia que Dios va a llevar a muchos hijos a la gloria. Pero la palabra gloria aparece mucho a través de este libro de Romanos. Habla del cuerpo glorificado. Entonces significa la medida de Dios es el cuerpo glorificado, el cuerpo de Cristo. O sea que la medida es la excelencia de Jesús. Y como somos pecadores, entonces nosotros no podemos, no llegamos a la estatura de Cristo. No llegamos a la medida de Cristo. ¿Qué es lo que hace el pecador y el hipócrita? Le gusta compararse a otro. Bueno, a lo menos no soy como él. A veces cuando salimos a evangelizar, hola Señor, le invitamos a la iglesia. No, yo no necesito de ustedes. Vayan con los borrachos, vayan con ellos. Yo no necesito de ustedes, váyanse. Así nos han dicho. Entonces ellos son hipócritas porque ellos también tienen pecado, pero sienten que no son tan malos como los que están allá en la esquina o que están allá en el callejón. A nosotros nos gusta estar siempre cerca de personas que son peor que nosotros. Es por eso que la televisión de día le gusta a la gente ver programas donde están unas parejas peleándose y ahí está mirando, por lo menos mi familia no es así. ¿O no es así que nos gusta ver programas así? Ahí estamos escuchando a la gente alegando y peleándose y nos encanta ver los chismes de otras personas porque nos hace sentir bien de nosotros. Mi familia no es tan mal, no, mi matrimonio. Sé que mi matrimonio está mal, pero no tan mal. Entonces, lo que el pecador debe reconocer es que por su pecado no llega a la medida, a la estatura de Jesucristo. Sí, porque si yo me comparo al delincuente, quizás soy un buen hombre, pero si me comparo a Jesús, me dijo una señora, ni a los tobillos le llegamos. Y tiene razón, porque Jesucristo fue bueno en todo el sentido de la palabra. La ley dice que nunca salió palabra de engaño de sus labios. Y por eso la palabra gloria habla de la glorificación de Jesucristo, la perfección, quedamos cortos de ello. Y por lo tanto, la paga del pecado es muerte. Vaya conmigo por favor a Romanos 3:19. Aquí habla, la paga del pecado habla de un juicio. Romanos 3:9 dice así, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo. ¿Qué cosa dice ahí? El juicio de Dios, y que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces mira, este pasaje nos dice que la paga del pecado es la muerte, porque hay un juicio para el pecador. El juicio habla de la condenación. Y note lo que dice la Biblia, que ningún ser humano será declarado justo, limpio, sin pecado delante de Dios por la ley. Nadie puede decir, yo sí guardé la ley, yo me porté bien, yo hice cosas buenas. Y Dios va a decir, ¿de qué estás hablando? Fallaste en un punto, eres culpable de toda la ley. La ley no está para salvarte, la ley está para condenarte. La ley es para que te des cuenta que eres pecador. Ahora usted puede ver la ley como algo bueno y decir, gracias ley por mostrarme que soy pecador, y la ley te señala a Jesús. Pero si una persona mira la ley, que sálvame ley, no le va a salvar, sino que le va a condenar. Juan 3:18, mire lo que dice por favor Jesucristo aquí hablando con Nicodemo, un maestro de la ley que no conocía la ley. Juan 3:18 dice así la Biblia, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido, ¿qué dice, hermanos? Condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí hablamos de la condenación. El pecado está bajo una condenación. ¿Alguien sabe qué significa condenación? Significa que ya está bajo juicio, ya es culpable bajo un juicio, lo condenaron. Si usted va a corte por un crimen que usted cometió, todavía no es culpable. Aquí en Estados Unidos tienen la ley que no es culpable hasta que prueben, hasta que sea probado, sea por un jurado o por el juez determine.
eres culpable. Ya después, cuando determinan que eres culpable, te van a sentenciar. Y ahí es cuando viene entonces la condenación. Te condenan por lo que hicimos, por lo que una persona hace. Y la Biblia dice que la persona no tiene que esperar a morir para estar bajo condenación, sino que aún ya en la vida, al no creer, ya está bajo condenación. Entonces, ¿cuándo llegó a estar bajo condenación? ¿En qué momento? ¿Mande? Cuando pecaron. Yo no sé a qué edad usted le llegó el conocimiento del bien y el mal, y cuando usted tomó la decisión de hacer el mal, allí usted fue condenado. Yo creo que tenía como 4 años, hermanos, la verdad. 5 años. Tengo un hermano que hasta la fecha todavía no sabe qué es el pecado. Pero a esa edad yo sabía lo que era dibujar dinero. Yo le dije, papá, yo te dibujo el dinero, tú no tienes que trabajar. Papá me decía, eso es ilegal, no puedes hacer eso. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Yo lo puedo dibujar. Y estaba yo practicando, dibujando a George Washington. ¿Por qué no dibujé yo a Grant, presidente 50? No sé, pero yo estaba ahí con el de $1, lo único que tenía. Pero yo puedo testificarle a usted que yo sabía lo que era el bien y el mal a esa edad. Cuando papá me presentó el evangelio a los 8 años, yo sabía que yo era un pecador. Yo sabía que me mostró en la vida, yo merecía el infierno. Yo entendía. Cada niño es diferente. Cada niño tiene entendimiento. Yo no sé cuál fue su edad, quizás no recuerde, pero desde el momento que usted quebrantó la ley de Dios, usted se convirtió en un pecador ante los ojos de Dios y usted quedó bajo juicio de la ley y era una persona bajo condenación. Aquí en Estados Unidos, cuando una persona es condenada a muerte, le dicen, tú vas a recibir la pena de muerte, ese mismo día muere legalmente. Si es el día de mañana, que es 1 de noviembre, y el juez declara, eres culpable y yo te voy a sentenciar a la pena de muerte, ese día producen el documento, murió el 1 de noviembre. Cancelan su seguro social, todas sus deudas ahí se acaban, se las pasan a sus seres queridos quizás. Él ahora va a una celda a esperar el día de su muerte, pero ya está muerto en papel. Aún está vivo acá, pero en papel ya está muerto. Y usted se puede sorprender, usted puede investigar. Hay gente que ya tiene más de 30 años en esa lista esperando para ser ejecutados, pero ellos legalmente murieron hace 30 años. Y el día llega cuando los ponen en esa cama y les dan esa inyección letal y lo matan. Y así es para el pecador. El pecador ya está muerto, ya está sentenciado a muerte. Solamente tiene que morir físicamente para poder entonces entrar a ese juicio. Así lo dice Juan 5, 24. Ahora, aunque este pasaje habla de esperanza para nosotros, es lo que significa estar muertos en pecados. Mucha gente habla de una muerte espiritual, pero yo no veo eso en la Biblia. Juan 5, 24 dice así, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá, ¿a qué dice, hermanos? A condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Entonces la condenación es estar muerto bajo condenación. Cuando usted ve la Biblia que está muerto en sus delitos y pecados, significa que está bajo condenación. Así lo dice en Efesios capítulo 2. Yo no sé dónde sacaron la idea de una muerte espiritual. ¿Qué significa eso? Una muerte espiritual significa que no tienes espíritu, no tienes alma, no puedes responder. No lo comprendo. Bíblicamente lo que yo veo en este pasaje es que es bajo condenación, bajo el juicio de Dios. Hebreos 9:27, miren lo que dice la Biblia, Hebreos 9:27. Ahora, lo que yo estoy compartiendo aquí es para que usted entienda mejor el concepto de evangelismo. Porque no nomás es un punto y un versículo. Yo sé que así lo tenemos en nuestro folleto, pero es que está limitado a dar una explicación completa. Cuanto más usted comprende este concepto, usted va a ser un instrumento más útil para el Señor. No estoy diciendo que no, pero es para que cuanto más usted conoce, cuanto más usted le pueda explicar, más efectiva será el mensaje. Hebreos 9:27, estamos ahí. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, entonces hay un juicio después de la muerte. Y también le explico esto porque hay quienes a veces critican de que evangelizamos y no les gusta. Dicen es que Dios es el que hace la obra, pero Dios usa a hombres. Dice la Biblia que Pablo
y Apolos eran servidores por los cuales la gente creyó. Pablo se esforzó, todo lo he llenado con el evangelio. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Entonces sí se necesita que alguien les predique, les enseñe. Una señora me dijo, a mí no me gusta su plan de ustedes. Dijo, oh, está bien, cada quien tiene su propio plan. ¿Cuál es el suyo? Ah, yo no tengo uno. Me gusta más el mío que el tuyo. Y mira lo que dice ahí, hay un juicio. ¿Cuál es ese juicio? Mateo 23:33, por favor. ¿Estamos bien? Es que yo sé que ahorita el domingo en la tarde es cuando estamos muy bien cansados. Por eso tengo que mantenernos ocupados con sus dedos ahí buscando el pasaje. Mateo 23:33. ¿Estamos ahí? ¿Todavía no? Mateo 23:33. Dice así la Biblia en el versículo 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación de qué dice ahí? Del infierno. Del infierno. Entonces, el pecador ya es condenado, ya es un hombre muerto, hablando bajo condenación, esperando el día de su muerte para enfrentar el juicio, y la condenación está ¿dónde? Infierno. En el infierno. Mucha gente dice que no existe el infierno. No, Dios no será capaz de enviar a gente al infierno. ¿Por qué no? Yo creo lo que dice la Biblia. Si Dios en su santidad aborrece el pecado, y Él dice, todo aquel que es pecador va a ser lanzado al lago de fuego. Bueno, yo creo que es algo real, como dice Apocalipsis 21:8. Y no creemos que el atributo del amor a Dios entonces va a sobrepasar el atributo de santidad de Dios. Dios ama a la humanidad y Él ya lo demostró al enviar a Jesucristo por nosotros. Pero si el hombre rechaza la luz que tiene, rechaza a Jesús, entonces no le queda más que morir en su pecado. La Biblia dice que Jesús le dijo a los fariseos, no queréis venir a mí para que os dé vida, no queréis venir. La decisión está en la persona, el que no quiere venir a Él. Jesús dijo, la Biblia dice, Jesús dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Jesús dijo, ¿cuántas veces yo he querido juntarte como la gallina junta sus pollinos, pero no quisiste? Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte. ¿En dónde dice ahí? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora mire, la muerte otra vez está hablando de condenación, la segunda condenación. Algunos dicen que es una separación de Dios para siempre. ¿Serán excluidos de la presencia de Dios? Segunda Tesalonicenses dice así. Bueno, antes de que vaya allá, usted quiere ir a Segunda Tesalonicenses, le explico un poco más Apocalipsis 21. Segunda Tesalonicenses 1:7. Ahí vemos una lista de pecadores. Y algunos dirían, pero pastor, yo nunca he matado. Yo no soy hechicero. Yo no soy idólatra. Yo no soy abominable. Pero alguna vez usted se ha acobardado. ¿Le ha dado miedo? ¿Es pecado el miedo? A Dios no le gusta que tengamos temor, ni seamos cobardes. ¿Por qué? La cobardía es muestra, o falta de qué? Falta de fe en Dios. Y el pasaje dice los cobardes, los temerosos. Dios no nos dio espíritu de cobardía, dice la Biblia. Entonces el hecho de que ya vivamos con miedo, o tengamos miedo por X razón, no es que la administración, no es que la pandemia, le entró temor. Es pecado. ¿Significa que el creyente debe siempre vivir sin temor? Claro, eso es lo que... ¿Qué nos dice la Biblia? También la Biblia dice que el amor echa fuera el temor. Entonces, cuando usted tiene ese amor de Dios, esa confianza en Dios, usted debe vivir sin temor. El temor no es un rasgo, una cualidad de un creyente maduro, sino que al revés es una cualidad de un creyente inmaduro que le hace falta confianza en Dios. Ahora, no estoy diciendo que yo no tampoco me temor, por eso yo también peco en ese aspecto. Estamos diciendo, imagínense, yo voy a ir al cielo por portarme bien. Pero si te da miedo, cuando oyes un ruido en la noche, se refiere a eso, pues es temor, cualquier temor. ¿Por qué tenéis temor? No tengáis temor. Después dice ahí, los incrédulos, ¿alguna vez a usted le ha faltado fe? No tenéis porque no pedís, algunos no creemos que Dios puede proveer. Y dice después ahí, todos los mentirosos. Empezamos con los niños, bien mentirosos que son. Los niños empiezan a entender el concepto de la mentira a los 4 años. Desde esa edad ya comprenden cómo pueden ellos evadir el castigo al decir yo no fui, yo no sé. Y cuando van creciendo las mentiras son más sofisticadas. El niño ya no dice no quiero, no fui, no sé, ya dice otras cosas, no me dieron tarea. No, pregúntale en serio. Hasta se persignan. Bien mentirosos que son los niños.
Ya cuando van creciendo, ya saben, le mienten a los patrones, le mienten a su esposa. Los hombres y las esposas son los que se mienten más. ¿Cuál es la mentira del hombre más grande? Le dice, siempre te voy a amar. Es la mentira más grande que un hombre le da a su esposa. A una mujer, no a su esposa. A su esposa le dice, lo conseguí en descuento. ¿Por qué te compraste esos zapatos? No, estaban a medio precio. Mentiroso. Cuando su esposo le diga eso, no es verdad. Hace una semana me pasó eso, le dije, lo conseguí en descuento, y se me quedó mirando así como, y le tuve que mostrar, mira, aquí te muestro, mira, qué huele. Gracias a Dios por Amazon que todo lo registra. Pero ¿qué no somos mentirosos? ¿Cómo se atreve una persona a decir que va al cielo por portarse bien? ¿Cómo se atreve? Ya está mintiendo ahí. Es más, uno está evangelizando aquí, un muchacho dice, yo nunca he hecho nada malo en mi vida. En toda mi vida nunca he hecho nada malo. Nunca. Ni una sola vez. ¿Nunca has mentido? De lo que me acuerdo, no. ¿Nunca has tomado algo que no te pertenece? ¿Nunca has descargado algo en el internet que no compraste? Bueno, yo no sabía que eso era pecado. Entonces yo saco la tarjeta de inocencia, yo no sabía. Todos somos pecadores. ¿Y qué es lo que pasa con ese pecador? Va a ser lanzado ¿a dónde? Yo no sé por qué usa la palabra de Dios lanzado. ¿Qué es lanzar? Es arrojado. Eso habla del enojo y la ira. Que será una persona lanzada, quizás porque ¿quién se va a aventar voluntariamente? Pues nadie, entonces tenemos que lanzarnos. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, dice así, Segunda Tesalonicenses 1:7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Aquí habla de la venida del Señor, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán, mire, pena o la paga, es la misma, hablando del mismo concepto, de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de su gloria y de su poder. Ahí es la palabra perdición, habla acerca del castigo eterno, la condenación. Yo no sé, cuando predicamos acerca del infierno hace unos meses, yo me di cuenta que Pablo nunca usó la palabra infierno. No sé por qué. Él usaba la palabra perdición y condenación. Y yo creo que da una implicación más fuerte, dar una perdición, te has perdido, te pierdes. Está hablando de el castigo en la segunda muerte, en el lago de fuego, y es una eterna perdición para aquellos que dicen que no existe la eternidad en el infierno. Hay quienes enseñan claramente que no existe el infierno. El infierno no es real. Y cuando le muestra lo que dice Lucas 16, bueno, es solamente una parábola. ¿Con qué fin? Es figurativo. ¿Figurativo de qué? Bueno, es que no hay causa y no menciona que el hombre rico era pecador ni nada. No dice, no lo menciona porque se condenó. Y si menciona, dice que él no le hizo caso a Moisés y a los profetas. Bueno, es que sí hay un infierno al final, pero es un fuego que cuando te consumes te quemas y ya te acabas. Es nada más un rato en lo que te quemas, o sea, en lo que te consume tu carne en unos cuantos minutos. No es un fuego eterno. ¿Tú crees que Dios será capaz de que la persona se quemara por una eternidad? ¿Qué tipo de Dios es ese? Bueno, yo no sé qué imaginación tendrá esa persona, pero así lo dice la Biblia. Significa que hay personas que el día de ayer murieron sin el Señor y están ahí ahorita. Tienen 24 horas ahí. Otros murieron hace una semana. Otros murieron hace un mes. Otros murieron hace 100 años. Ahí están desde este momento. Llevan 100 años en ese lugar. Otros murieron en los tiempos de Jesús. Llevan 2000 años allá. Ahí está Caín, quizás el primero que fue al infierno. ¿Cuántos años han transcurrido? 6000 años. Y es un castigo eterno. Eterno significa para siempre y no deja de cesar. El fuego nunca se apaga. Dice la Biblia que es por los siglos de los siglos. Y hay mucha escritura que habla de ello. ¿No le da temor? ¿No siente usted alguna reverencia? Dice, yo no tengo miedo del infierno, pero sí me da temor saber que hay gente que vaya. Me da tristeza por esas personas. Si usted no está seguro, si usted no sabe lo que dice la Biblia, usted debe tener miedo de estar ahorita temblando. Y decir, ¿cómo me puedo salvar? Pues ahí nos lleva al segundo aspecto del pasaje. Regresemos a Romanos 6:23. Nos habla del regalo de Dios.
El pecador merece ir al infierno. El pecador merece pagar por su vida, por su pecado, pero Dios quiere darnos un regalo, el regalo de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es, ¿qué dice ahí? Vida eterna. Esta palabra más significa pero. Es un contraste. Sí, merecemos la muerte segunda, la condenación, pero Dios nos ofrece algo diferente. Dios quiere darnos una vida eterna. Está la paga y la dádiva. La paga y el regalo. La paga es lo que uno recibe porque merece y el regalo es algo que se da sin merecer. Es un contraste. La muerte, vida. Condenación, gozo, alegría. Dios quiere que usted tenga vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Es el regalo gratuito que Dios da a los pecadores que no lo merecen por el simple hecho de haber creído en Él, para estar en su presencia para siempre. Es un don de divina gracia. La palabra dádiva significa obsequio que se da sin esperar nada a cambio. Si yo le doy a usted un regalito, ¿qué me tiene que dar usted? Si es una dádiva, ¿qué me tiene que dar a cambio? Nada. Hermano Oscar, venga para acá. Deme un regalo, por favor. Yo le voy a dar un regalo al hermano Oscar, a ver si encuentro algo por aquí. Le voy a regalar esta Biblia, hermano. A lo mejor está más bonita esta acá. Esta está más bonita. Mira, te la voy a regalar. Es un obsequio. Obsequio que yo lo obsequié. ¿Qué significa eso? Yo voy a ir a comprarlo. Yo voy a gastar de mi dinero. Fui a la librería cristiana. Lo ordené en línea. Ya le doy al Señor aquí. Lo voy a forrar. Hermano, le quiero regalar esta Biblia. Gracias. Dios le bendiga, hermano. ¿Dónde va, pues? Véngase para acá. Ok, pues. Aquí. ¿Qué? Pues deme algo por el regalo. Gracias. No. ¿Cómo se atreve, no? Tiene que darme algo. Y puras llaves. No. Ok, mira, como ahorita no tiene dinero, ¿qué le parece si mañana limpia mi carro? Está bueno, pues. ¿Ya es regalo? No. Si yo espero que él me dé algo a cambio, deja de ser regalo. ¿Sabe qué? Mejor le voy a dar un regalo más bueno. A ver. ¿Le gusta? ¿Usted ha visto en Home Depot los refrigeradores grandes? Sí. Que hasta tiene una pantalla y te habla como Eso, computadora y sí. todo. Y te dice buenas tardes. Ajá. Vamos a conseguirle un refrigerador así. ¿Qué le ¿En serio? parece? Sí. Ok. Mañana se lo llevamos. Ok. Entonces mañana llevamos el refrigerador. ¿Cuánto cuesta ese refrigerador? Unos $3,000. $3,000 nada Más más. o menos. Yo tengo el mismo cuando nos casamos, hermano, es el mismo. Yo tengo uno más o menos, pero no es de ese que habla. Ya le damos el regalo, su refrigerador. Y ahí lo instalamos, le ayudo. Sáquese una foto, un selfie, para ponerlo allí en Instagram. Ya el hermano está contento, ya metió todas las cosas, tiene su pollo ahí, su champán, Eso. y tiene ahí sus Coca-Colas y todo ahí. Como al mes él recibe una carta. ¿Qué es esto? Una No, pues, carta. tal vez el cobro tiene que ser pagos. ¿Y no que era el regalo? Yo pagué el enganche. Yo puse nada más el depósito. Yo pagué $500. Te toca a ti pagar los 2,500. ¿Es regalo? No. No es regalo. Ahora, estoy usándole ejemplos así porque la gente es lo que dice. Bueno, sí, Cristo murió por mí, pero yo tengo que hacer mi parte. Pero es un regalo. Bueno, sí es regalo, pero a la vez también tengo yo que hacer. Oh, Jesús solamente puso el enganche y yo voy a hacer los pagos de la salvación. Es lo que a veces no comprende, es muy sencillo. Si yo voy a la oficina, usted va a la oficina a pagar su renta, ahí viene su cheque y me da el cheque. Oh, señor, no. ¿Qué pasó? ¿Alguien ya pagó su renta de noviembre? ¿En serio? Sí, un hombre galán de barba, él vino y él pagó el mes. Olvídese, si quiere lo ponemos para diciembre. Está bueno. Dice, no, yo quiero pagar noviembre. Pero ya está pagado. Okay. Y él insiste, no, yo quiero. ¿Quién aquí insistiría en pagar algo que ya está pagado? Creo que nadie, ¿verdad? Y eso es lo que a veces la gente hace, insiste. Me dijo a mí un muchacho, yo no quiero una salvación que no me cueste nada. Así dijo él. Y que si quieres una salvación que te cueste algo, bueno, no tienes suficiente para comprarla. Porque la salvación que Dios nos ofrece, el precio es muy alto, requiere un sacrificio perfecto. O sea que no hay nadie entonces que pueda ganarse su salvación por su propia cuenta.
Un muchacho llegó a la iglesia y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le preguntó al pastor y el pastor dijo, hacer, muy tarde. ¿Ya no puedo ser salvo? Dijo, no, yo no dije eso. Es que Cristo ya lo hizo todo. Hace 2000 años. Lo único que Dios espera es que tú creas. Entonces el regalo de Dios es algo que se da, como decimos así, se lo doy y yo no espero que Él me dé nada a cambio. Viene de un corazón de aprecio, de amor, y porque yo deseo el bien a Él, yo quiero darle este regalo y yo no espero ni que me dé las gracias. Muchas veces damos un regalo y nos enojamos cuando nos agradecen. Ya muestra que nuestros motivos no eran correctos. Así como el expresidente de aquí de Estados Unidos, cuando metieron preso a unos chinos y él, con sus influencias, sacó a sus jugadores de básquet de una universidad. El papá no agradeció a Trump y Trump se enojó bien y no me dio gracias, hizo un escándalo. Vemos la inmadurez de que quede una persona que le agradezca. Pero Dios no es así. Y Dios dice, te amo, y porque te amo te doy el regalo. Y cuando se le da un regalo, el regalo es algo que se da y no se vuelve a tomar otra vez. Ahí en Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo buen don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El don perfecto, más que nada, es la salvación, y Dios nos da el regalo y no lo vuelve a tomar. Gracias, hermano. Entonces supongo que el muchacho, le digo aquí, te voy a comprar un PlayStation 5, muchacho. Imagínese, pastor, no va a comprar eso para que me eche a perder. Y ahí se lo doy. Y como no me invitaste a jugar, te lo voy a quitar. Le digo a los muchachos, si te gustaría, ¿tú me lo devolverías? No, hombre, es mío. Se lo puedo quitar. Hay personas que dan y luego quieren quitar. Si le regalo algo, le regalo un refrigerador, un carro, y de pronto, como el hermano no invitó a una carne asada, pues, hey, hermano, devuélveme el refrigerador. Él puede devolvérmelo, pero legalmente, ¿quién tiene la razón o quién tiene el lado ganador? Si él y yo vamos a corte, ahí estamos delante del juez o la juez. Señor juez, yo compré, es mi dinero, yo fui, yo ahorré, yo compré, aquí están los recibos, mira, aquí están, tengo las fotos, aquí está el selfie. Y va a decir el juez, ¿pero usted se la regaló? Sí. ¿Usted de su voluntad se lo dio? Sí. ¿Y ahora quiere que se lo devuelva? Sí. Sáquese de mi sala, va a decir. ¿Verdad? Porque no se vuela, no se puede hacer así. Y nuestro Dios es un juez justo, que Él cuando habla, Él no retracta. Dice que Él no se puede retractar. Él no es hombre para que se arrepienta, dice la Biblia. Si Él ofrece una salvación a base de fe y Dios se la dio, usted la recibió, Él no va. La Biblia dice que hay una promesa que Él nos da. En Efesios 2 es un pasaje muy conocido que enseñamos aquí, usted es bueno que se lo memorice. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué es el don de Dios? El don de Dios no es la fe, como algunos han dicho, el don de Dios es la gracia, porque en Efesios 3:17 nos dice de esta manera, Efesios 3:17. Dice la Biblia así. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Cuál dije, hermanos? 3:7, es 3:7. Del cual yo fui hecho ministro por el don, ¿de qué dice ahí? De la gracia. Entonces vemos que el don de Dios es, ¿qué cosa? Es la gracia. Vaya conmigo a Efesios 4:7, ahí mismo el siguiente capítulo. Dice, pero cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces Dios tiene un don, el don de gracia para nosotros. El don de esta gracia es la salvación. Y es una promesa que Dios nos hace. Primera de Juan 2:25. Mira lo que dice, por favor. Primera de Juan 2:25. ¿Estamos bien, hermanos? ¿Sí? ¿No se me están cansando? ¿Están aprendiendo algo? Cuando usted evangelice, usted tiene una idea mejor de cómo compartir este concepto. No solamente Cristo murió por nosotros. Hay algo más allá que eso. Cristo pagó por nuestros pecados. Sí, hay una paga por el pecado. Pero mira lo que dice ahí, primero de Juan 2:25. Y esta es, ¿qué cosa? La promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es esa? La vida eterna. ¿Y la vida eterna está? En su Hijo. Si usted tiene al Hijo, y es una promesa. ¿Y Dios rompe sus promesas? ¿Alguien sabe qué dice Tito 1:2? En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, cual Dios que no miente, prometió
desde antes del principio de los siglos. Vaya conmigo a Tito 1:2 para que, como castigo, para que lo lea. Hermanos, tienen que aprender mejor, hermanos, por favor. Tienen que memorizar Biblia. Les suplico en el nombre del Señor. Ustedes, hermanos que han salido a evangelizar, les he dado una lista de versículos que deben memorizarse y Tito 1:2 es uno de ellos. Si no se lo sabe, voy a tener que regañarles como un maestro regaña a sus alumnos. Con un chicotazo. ¿Sí? Tito 1:2. Estamos ahí. En la esperanza. Nuestra esperanza, tenemos una esperanza, significa que aún no ha llegado, todavía no la hemos disfrutado. La esperanza de la vida eterna, la cual Dios, ¿qué dice ahí? Que no miente. Prometió desde antes del principio de los siglos. Una promesa que Él hace y Él la cumple. Por eso le estaba yo diciendo hace un momento que es un don que nos da y no lo quita. Es una promesa que nos da. Ahora, si usted quiere saber qué sucede cuando usted peca, bueno, usted es como recibe al Señor, Dios lo recibe como hijo. Y si usted es hijo de Dios, entonces Él lo va a azotar. En otras palabras, yo no he visto a un creyente que ha recibido al Señor que viva como Él le da su gana y sea feliz. No es posible. No tiene la paz de Dios, porque si no anda en el Espíritu, no tiene el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, templanza, benignidad, paciencia. Un creyente que anda en la carne no puede disfrutar lo que Dios tiene para ellos. Es más, es posible que viva tan amargado, estos cristianos tan amargados, porque no tienen gozo, no tienen paz, no tienen protección, no tienen provisión. Todo lo que hacen, Dios mismo se los desbarata. Todo lo que emprenden, Dios mismo se los detiene. Dios resiste a los soberbios, dice la Biblia, y es triste. Por eso se le tiene que predicar todo el consejo. Empezamos con la salvación por fe, pero ahora que somos salvos hay que andar en buenas obras. Pero esto tengo que aclarar esto porque siempre hay personas que dicen, ¿y qué tal si? ¿Y qué tal si qué? ¿Qué tal si peco? Pues Dios te va a azotar, es lo que va a pasar. No pierdo mi salvación, no. Pero sí pierdes muchas otras cosas. Primer concepto vimos, ¿cuál era, hermanos? La paga del pecado. El segundo concepto vimos aquí era el regalo de Dios. Y por último vemos que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Dice así, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Pero esa vida eterna está en ¿quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Pero por qué Jesús? La Biblia dice que Cristo llevó nuestros pecados. En Romanos 5:8 la Biblia dice, ¿qué dice, hermanos? Mas siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando dice que Cristo murió por nosotros, ¿sabe qué significa eso? Significa que Él vino para quitar nuestros pecados. En Juan 3:5 dice la Biblia, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. En 1 de Pedro 2:24 nos dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Después dice la Biblia ahí mismo, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo. En las heridas, dice la Biblia, Él fue marchitado, Él fue abofeteado. Todo eso llegó el propósito de pagar por nuestros pecados. Pero la salvación está incompleta en la muerte. La expiación o la muerte en la cruz no es suficiente para salvarnos. Pablo mismo dijo eso. Dijo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Es necesario que Cristo resucitara para que estuviera una salvación completa. En Hebreos 2:9, mire lo que dice por favor la Biblia. Dice así la Biblia, Hebreos 2:9, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, ¿qué hiciese, hermano? Gustase la muerte, ¿por quién? Por todos. Cristo gustó la muerte por todos. Él murió por todos, pero ¿con qué fin? Bueno, letra B, Cristo es, bueno, yo estoy diciendo letras porque aparecen así. Cristo es la vida y el dador de la vida. En Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre si no es por mí. Primera de Juan 5:20, por favor, acompáñame primera de Juan 5:20. Le recuerdo que Cristo resucitó y ahora que Él resucitó tiene poder para dar vida. Él venció la muerte. Él derrotó la muerte en la cruz, en su resurrección. Y Jesús, y dice la Biblia que, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Cristo venció la muerte cuando resucitó. Y ahora Él tiene poder para dar vida. Él es la vida. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es el verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Hablando de quién? Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. A veces la gente dice, ¿dónde dice la Biblia que Jesús es Dios? Este pasaje claramente nos dice que Jesús es el verdadero Dios, pero también es la vida eterna. Cristo da vida eterna. Juan 5:21, por favor, Juan 5:21. Juan 5:21. Tanta escritura hablando de vida eterna. Y a mí me sorprende, me da lástima cuando comparto con una persona que ha tenido religión toda su vida y nunca ha escuchado de la vida eterna. Y no sabe de la vida eterna y no sabe cómo se encuentra, cómo se recibe la vida eterna. Pero la Biblia nos dice claramente que la vida eterna está en Jesucristo. Porque Jesús es el que venció la muerte, Él da vida eterna. Juan 5:21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere, ¿qué dice, hermanos? Da vida. Ahora, porque dice a los que quiere, no está diciendo que Él de una forma arbitraria escoge, sino está diciendo que hay una condición a través de las Escrituras, es Él da vida al que cree. Es lo que agradó a Dios, agradó salvar a los creyentes. Y uno solamente tiene que creer para recibir la vida eterna. Juan 6:47 dice así. Juan 6:47. Vamos ahí. Dice así, de cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué dice, hermanos? Tiene vida eterna. La palabra de cierto está diciendo, de veras, en serio. Toma, escucha bien, oye bien. El que cree en mí, tiene vida eterna. ¿Tendrá vida eterna? Tiene. Desde ese momento recibe la promesa de la vida eterna. Si yo le digo, yo tengo puesto ¿tendré este saco o lo tengo? Lenguaje presente, lo tengo puesto. Y Dios dice, te doy la promesa de vida eterna para que la tengas. Y note que Jesús aún no había resucitado. Porque hay otras personas que enseñan que en el Antiguo Testamento hay diferentes dispensaciones. Y dicen que estas personas aún no tenían vida eterna hasta que Cristo resucitó. Pero Cristo aquí, antes de que Él resucitaba, les prometió vida eterna. El que cree en Él tiene vida eterna. Juan 3:36. Juan 3:36, por favor. Dice así la Biblia, el que cree en el Hijo, ¿qué dice otra vez? Tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer o el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:16, pasaje muy conocido. ¿Se lo sabe de memoria? A ver, miren para acá a ver si es cierto. Porque de tal manera, terminen después de que yo diga, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él, para todo aquel que en Él cree. Todo aquel que en Él cree, no es crea, es cree. Todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, para tener vida eterna, ¿qué es lo que una persona tiene que hacer? Creer. Y quiero decirle que no es el Salvador, la Biblia dice que Él es el Salvador de todos los hombres, pero mayormente de los que creen. Mira Timoteo 4:10. Mira Timoteo 4:10. Hermano Oscar, ¿puede venir una vez más? Hermano Josué, si me ayudan, por favor. Voy a hacer un ejemplo aquí con estos varones. Aquí están dos hombres. ¿Quién es el creyente? ¿Tú eres el creyente? No. Pues tenemos a dos hombres. Uno cree, el otro rehúsa creer. Uno cree, ya no está bajo condenación. Él no cree y está bajo condenación. ¿Es Dios salvador de los dos? Algunos le dirían que no.
Algunos dirían que Dios de una forma arbitraria solamente es salvador de los elegidos, escogidos en la eternidad pasada, lo cual no tiene nada que ver con las Escrituras. ¿Verdad? Timoteo 4:10 nos refuta esa noción. Dice así, de esta manera, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos que en el Dios viviente, que es salvador, ¿de quién dice ahí? De todos los hombres. Pero mira esta frase, mayormente, ¿de quién? De los que creen. Entonces vemos aquí que son todos los hombres. Es salvador de los dos, de ambos, los que creen y los que no creen, pero mayormente de los que creen. Porque ellos han creído. Aunque es el salvador de él rechazó al salvador. ¿Se puede rechazar? La Biblia dice que uno puede desechar la gracia de Dios. Porque hay quienes dicen que, no, que hay una gracia irresistible, pero no, la Biblia dice que desechan la gracia, se puede desechar. Y vosotros resistís al Espíritu Santo. ¿Se puede rechazar? Sí. Miren lo que dice 1 de Juan, capítulo 2 también, por 1 de Juan 2. 1 de Juan 2. Dice la Biblia así, hijitos míos, versículo 1. Estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también por los de ¿quién? Todo el mundo. Aquí Juan dice, Él es la propiciación de nuestros pecados. Yo, Juan, y ustedes los creyentes, pero no solamente los nuestros, sino de todo el mundo, aún los que no han creído. Gracias, hermanos, pueden tomar asiento. Cuando una persona cree en el Señor, ya no está bajo condenación. La Biblia dice que el que oye mi palabra y cree que me envió no está, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero vea lo que dice Juan 10:28. ¿Estamos bien, hermanos, o no? Muy bien, estos son los últimos pasajes aquí. Venimos a la escuela de esta noche. Usted debe salir hoy o ya salvo o con más conocimiento para poder compartir el concepto de la paga del pecado y el regalo de Dios. Es una seguridad que Dios nos da ahí en Juan 10:28. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. La palabra perecer está hablando de la condenación. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. Juan 10:27. ¿Qué dice ahí, hermanos? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Entonces vemos que esa es la promesa que Dios da. Él da vida eterna y nadie las puede arrebatar de las manos de Dios. Alguien dice es que tu salvación es como una monedita que tienes que guardar. Es como esa monedita, guarda tu monedita porque si se te cae, pues ya la perdiste. Pero la Biblia nunca menciona monedita, ¿verdad que no? ¿O sí menciona moneda? Menciona, una mujer dijo, es que la salvación es como si te estrellas en tu camioneta, ya la estrellaste tu salvación. Yo no sé dónde sacan estas ideas. Pero ¿cuáles son los ejemplos que Dios da? Estás en mi mano. Ven, hija. Ven para acá, hija. ¿Sí quieres venir? Sí. Es la más tremenda ella, ¿eh? Yo la tengo en mi mano. Entonces cuando estamos caminando y ella se me va a caer, no te preocupes. Mira, eso, ¿ves? I got you. Yo te tengo. Y si ella se me quiere ir, ¿no tienen algunos hijos que no quieren que le agarre la mano? ¿Cómo, Chuar? Vete, trata de irte. ¿A dónde vas? No. Mira, como yo soy más fuerte, ¿tú crees que ella puede arrebatarme? Y si viene alguien más a querer arrebatarla, quizás ahí, hermano, sí me gana. Quizás, ¿bien? Es el único que le tengo miedo. No, es cierto. Ven, hermano, ven para acá, Jorge, rapidito, ven. Para que vean acá. Súbete, Karim. Mira, hasta tembló el hermano, está fuerte. Entonces, él es más fuerte que yo. No tengan temor de decir la verdad, hermanos. Lo bueno es que él está a nuestro lado, estamos en el mismo equipo. Pero la Biblia dice que no hay nadie mayor que nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, en este caso, en este ejemplo, pues sí, quizás alguien es mayor que yo, es más fuerte que su servidor, puede sujetarme a mí, puede hacerme algo. Y así es como puede entonces arrebatarme a mi criatura de mi mano. Pero en el caso de Dios, Dios es el mayor y no hay nadie más grande que Dios. Y Dios nos tiene en su mano, por lo tanto, nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios. Gracias, hermanos.
Y alguien dijo, pero si yo me salgo. Y alguien dijo, es que también usted es nadie. Es que alguien dice, es que no puedes perder la salvación, pero tú la puedes abandonar. Yo no sé dónde sacan estas ideas. Suenan quizás de una forma filosófica, opiniones suenan bien, pero no es lo que dice las Escrituras. Recuerda, es una promesa que Dios nos ha dado a base de la fe. Lo único que una persona tiene que hacer es creer. Creer significa poner su confianza en Él. No en mi mérito, no en mi manera de ser, no en lo que yo hago, sino en lo que Él hizo por mí. Él pagó por mis pecados, fue sepultado y resucitó. Según la Biblia se llama esto las buenas nuevas, el poder de Dios para salvación. Según Romanos 1:16, es el evangelio a todo aquel que cree. Si usted cree, Dios dice, yo te doy vida eterna, te doy el regalo de la vida eterna. Esa vida eterna está en Cristo Jesús. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por tu palabra, las promesas que tú nos das. Tener una seguridad, una certeza de que somos salvos, Señor. Señor, estamos contentos, Señor, nos llena de gozo. Saber, Padre, que no es por nuestro mérito, no es por nuestras obras, porque, Señor, quedamos cortos, somos pecadores, te fallamos. Señor, a veces queremos hacer el bien y el apóstol Pablo muy bien escribió, dijo, cuando yo quiero hacer el bien, hago el mal. Lo que no quiero hacer, eso hago. Y es por esta lucha que hay en nosotros, Señor, del pecado, la tendencia a pecar. Es mucho más fácil pecar y sabemos, Padre, que el pecado también trae deleite, un deleite temporal. Pero, Padre, damos gracias que tú venciste la muerte por nosotros. Tú resucitaste para darnos esa vida eterna. Y gracias, Padre, porque alguien un día nos compartió. Y nosotros entendimos y por la fe recibimos el regalo del don de la vida eterna. Y ahora pedimos, Padre, que nos uses a nosotros para que otras personas puedan conocer también este don. Conozcan el regalo que tú tienes para ellos. Qué triste, Padre, es que sepamos nosotros cuál es la verdad, mientras hay millones de personas que nunca han escuchado quizás este mensaje tan sencillo. Y Padre, te pido por aquellos que están compartiendo, que siempre tomen el tiempo de poder cuestionar y preguntar a la persona, que los interroguen para que tengan comprensión y que en verdad entiendan, que no solamente tengamos la meta de que repitan una oración, sino que ellos entiendan y crean y reciban cuando ellos sean salvos, Señor, porque ellos creyeron la verdad. Úsanos, Padre, para tu honra y tu gloria. Te lo suplico en nombre de Cristo Jesús. Amén.